Entonces vamos a seguir con algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces observen cómo se declaran los objetos, ¿cierto? Entonces muchachos, observen lo siguiente. En el lenguaje de programación que ustedes van a hacer en ese proyecto, ¿cierto? No tiene clases. Los objetos son una lista nomás, ¿sí? Ya ustedes deciden cómo representan los objetos, ¿sí? De hecho, una de las representaciones que hay aquí son bastante útiles para eso. Entonces, lo primero que ustedes, antes de instanciar cualquier objeto, uno que declara en programación orientada a objetos. ¿Qué es lo primero que toca hacer antes que nada? ¿Qué les dijeron en HIPPO? ¿Qué es lo primero que se hace para declarar un objeto? Pues lo primero que tengo que declarar es la clase, ¿cierto? Sin clase no hay objetos. Es lo primero, ¿sí? Entonces, muchachos, en este lenguaje de programación, en este lenguaje de aquí, cuando tiene extends object, significa que es la que está más alta en la jerarquía. Object es una clase sin nada, es una clase como plantilla. Y a ello arranca. Si algo extiende de object, significa que está en el punto más alto de jerarquía. Observen, uno declara que aquí, y declaras los campos, ¿cierto? Va a haber un método, muchachos, deberían de prestarme algo de atención, ¿cierto? Que viene el método initialize. Este es un nombre, esto es un nombre reservado. Un método que se llama initialize es el método constructor. Este método initialize es el constructor, ¿sí? Por defecto en este lenguaje se llama así. En Java, pues es el mismo nombre del objeto, ¿sí? Pero aquí como no vamos a permitir sobrecarga, entonces solo es ese método inicialize. En la unidad que sigue, en el libro, pues sí manejan sobrecarga, pero eso no es nuestro ámbito, ¿sí? Entonces, initialize, ¿cierto? Entonces, y entra un argumento, ¿cierto? Observen que i, ¿cierto? Pues es un file, pero miren que aquí le hacemos set. Entonces, el initialize, dígame. Inicializa, sí, correcto, le da valor a esas variables. Esas variables por defecto, muchachos, ¿valen? Set. ¿Listo? Eso no lo explican en las guías, no lo explican en la diapositiva, no lo explican en el libro, pero en el interpretador tienen valor 0. Si yo en el parcial no lo seteo, significa que su valor es 0. Acuérdense de esto, ¿sí? Porque ha pasado, yo no seteo algo y el estudiante feliz sigue y pues no, eso tenía valor 0. Por defecto tienen valor 0. ¿Listo? Bien. Acá, bueno, ya sabemos de que eso declara, de crea de object, bueno, eso ya... ¿Este método? ¿Cuál este? Sí, eso es un método cualquiera, recibe una variable d y incrementa a j por d y a b ahí por d y a j le incrementa d. Pero pues eso ya, por eso me lo salté, porque eso ya es de... No, aquí no existe el destructor, aquí solamente vamos a tener el initialize, que es el constructor, no va a tener nada más. O sea, aquí los objetos van a tener tres cosas aquí. El constructor, que es un método, va a tener métodos, los normales, y va a tener campos. No tiene nada más, ¿sí? Entonces, esto no tiene tanto, o sea, si hubiéramos alcanzado a ver la unidad que viene y si ya alcanzamos a ver el alcance total de los objetos, cómo implementar polimorfismo, cómo implementar sobrecarga y cómo implementar herencia múltiple, pero no, aquí no estamos metiéndonos con eso, ¿sí? Bien, muchachos, entonces, bueno, aquí está. Y después de esto, ¿qué viene? Lo primero que ustedes hacen en el programa es declarar la clase y después declaran. Todo esto es una expresión, ¿sí? Es una expresión normal. Entonces observen, muchachos. T1, T2 pues son variables y miren, O1 es igual a new C1. ¿Y por qué le envía 3? Porque aquí inicializáis cuántas recibe. Solo 1. Entonces por lo tanto enviamos 1. ¿Estamos ahí? Por lo tanto enviamos 1, ¿cierto? Y miren cómo se ejecutan los métodos. Con la palabra send, le enviamos el objeto y el método que nosotros queremos hacer. Esto no sé por qué esto está colado, esos puntos y comas, eso no hay, eso está colado. Y bueno, lo mismo.
¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Hasta ahora ha sido solo de uso, ¿sí? El list, él hace una lista. O sea, es como el list de Scheme. Eso no... Bueno, muchachos, eso aquí pues se explica, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Inicialmente, cuando yo digo C1, 3, ¿qué valores toman I y J si le envío 3 a X? Y 3 menos 3, ¿no? Entonces aquí 3 y J igual a menos 3. Entonces, luego dice este método getState. Set T1 igual a getState. ¿Qué hace getState? Una lista de J. Entonces, T1, ¿qué valor toma? Toma 3, menos 3. Correcto. Y luego dice, vea, A1, al objeto 1, ejecute el método count y le envías el 2. Entonces, vamos a ver qué hace count. Ahí le suma D y a J le resta D, ¿no? Entonces, la del objeto, correcto. Sí, eso no, o sea, usted el objeto cambia el estado. No. Por eso es que está ejecutado aquí directamente. Si usted lo hiciera igual a algo, le vuelve un 0. ¿Listo? Recuerden que el valor void aquí es 0. ¿Sí? Por ejemplo, usted hace let A igual a set de X igual a 3. Eso se puede hacer. Pero ¿qué valor toma A? Lo que devuelve el set. ¿Qué devuelve el set? 0. Se hizo. ¿Listo? Eso es como el void. Si una variable, un void es un valor. ¿Sí? No, aquí no manejamos eso. No, en esto no manejamos eso. Sino que esto utiliza la convención de C++, ¿no? La de Linux. 0 éxito, cualquier otro valor, fracaso o error. Bien, muchachos, aquí toma 5 y aquí toma menos 5. ¿Es claro eso? Y finalmente, haga list. ¿Qué vuelve este list? El T2. Ah, sí. Sí. Entonces, llama 5, J menos 5, y pues este getState devuelve 5, menos 5. Pues es el list de IJ. ¿Sí? Acá está. getState devuelve el list de IJ. ¿Listo? Y acá, muchachos, finalmente el list T1, T2. ¿Qué devuelve? ¿Esto qué devuelve al final? ¿Qué lista devuelve? 3 menos 3. Luego 5 menos 5. Y ahí ya termina. ¿Sí? Esto es lo que devuelve devuelve esta vaina. ¿Listo? Para diferenciar IJ en una lista, ¿cómo así? Ah, pero es que eso pasa dentro del objeto. O sea, realmente la lista que devuelve, esta lista de acá, eso se almacena en la variable. Esto se almacena dentro de la variable. No afecta. ¿Sí? El estado del objeto está conservado por IJ en este caso. Entonces usted los puede cambiar pues de acuerdo al método que ejecute. Esa es la respuesta que le puedo dar. Bien, muchachos, esto ya aquí está. Miren este. Este es de un árbol, ¿cierto? Observen acá. ¿Qué pasa aquí? Observan que tiene una clase interior. ¿Qué propiedades tiene esa clase interior? Left, right. El método initialize, pues setea L y R, ¿cierto? Pues left y right. Y la suma, miren lo que hace. Observen esto tan interesante. ¿Qué creen que está haciendo esa suma? Correcto. Left y right son objetos. ¿Por qué? Porque estoy llamando al método. Bueno, Zen ejecuta un método. Estoy llamando al método sumar. Sum. Y observen acá. Leave not, ¿cierto? Pues tiene un value initialize y la suma que devuelve. Un valor. Entonces observen, muchachos. Miren este. New interior node, ¿cierto? Que sería este. ¿Qué recibe como argumentos? Un new interior node que a su vez recibe new left node 3, new left node 4,
y newLearnNode 5, ¿sí? ¿Sí lo ven aquí? Esto es una implementación de un objeto dentro de otro objeto. ¿Sí uno puede hacer eso? Eso es normal cuando ustedes están implementando árboles. No sé si lo han hecho ya. Implementar árboles en un lenguaje de programación. ¿Sí? Es una implementación recursiva. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa aquí? Vamos a ejecutar el método sumar, ¿sí o no? Ejecutamos el método sumar. ¿Cuál es la primera clase que hay acá? Un nodo interior. Entonces el nodo interior le dice a súmeme con ejecutar sum de left y sum de right. Entonces va a ejecutar sum de esto y va a ejecutar sum de esta vaina. ¿Estamos ahí? Bien, sum de esta vaina, al ser un nodo interior, va a ejecutar sum de esto y sum de esto. ¿Qué va a pasar aquí? Este sum que va a retornar. Este sum que retorna 3. Y este sum de aquí que retorna 4. ¿Sí? Recuerden por qué. Porque los leaf node, el método, ¿qué hace? ¿Qué hace el método? Devuelve el valor. ¿Sí? Y acá tenemos el 5. Entonces aquí va a quedar 3 más 4, 7, más 5, 12. Entonces efectivamente eso implementa la suma, ¿no? De los nodos de un árbol. ¿Sí? Bueno, entonces muchachos, miren acá una cosa. Lo que mencionan acá, pues, es un concepto que están incluyendo. Yo, a la larga, ustedes saben si left y right son interior node o leaf node de antemano. ¿Ustedes lo saben o no lo saben? ¿Eso se puede saber de antemano? ¿A cualquier estructura yo puedo saberlo de antemano? No, ¿cierto? Si ustedes observan, ambos métodos se llaman igual. ¿Sí lo ven? Sum y sum. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo ejecuto sum, yo no estoy seguro de a quién estoy llamando. Sin embargo, como la estructura de los árboles exige que tú termines en un leaf node, pues esto no va a tener como una dependencia cíclica, ¿sí? Ahora, esto de que los dos métodos se llamen iguales y yo no sepa a quién llamar, a eso se le conoce como despacho dinámico, ¿sí? Yo ejecuto un método, pero yo no estoy seguro a qué clase estoy ejecutándolo. ¿Sí me siguen? Entonces acá es básicamente eso. Y es usado para implementar el polomorfismo de subclases, ¿sí? Entonces, se envía un mensaje sum al nodo 1, o uno envía mensaje sum a sus subárboles y así sucesivamente retornando 12. ¿Listo? Ese es el ejemplo que les quería mostrar acá. Miren este. ¿Qué pasa con este? ¿Alguien me lo puede explicar? Observen. Buenas tardes. Observen allí. Entonces observen, muchachos. Cuando yo ejecuto even, ¿a quién va a llamar si no es 1? Pues si no es 0, perdón. ¿Va a llamar? Y si no llama, a even. O sea, los métodos se pueden llamar a sí mismos o entre sí. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? Bien. Bueno, muchachos, este es un ejemplo bueno más. Entonces, la herencia permite, bueno, ustedes saben que permite hacer la herencia en un lenguaje de programación orientado a objetos. Básicamente, pues coger los elementos de una clase y agregarle más. Eso igual es tema de hipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando nosotros implementamos herencia, ustedes toman todos los atributos del primer objeto, o sea, el objeto padre, y los trasladan al objeto hijo y definen nuevos atributos o nuevos métodos. Asimismo pueden sobreescribir
métodos, ¿sí? Que eso es lo que van a manejar acá, ¿sí? Y además, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa como con el object? Polimorfismo de subclases es que tú a través del llamado, ¿cierto? Tú puedes llamar un objeto de una clase o un objeto de otra clase, pero tú no sabes cuál clase estás llamando, como en el caso del if node, ¿cierto? O interior node, usted no sabe a quién está llamando. Entonces eso es polimorfismo de subclases. ¿Por qué? Porque el método puede ser de la clase A o de la clase B, ¿sí? Pero eso no es polimorfismo en sí estrictamente hablando, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Con object, ¿cierto? Pues object es una plantilla, es como el objeto genérico. Aquel que hereda de él está en la jerarquía más alta de la herencia. Segundo, usted no puede crear nada de object, ¿sí? Porque eso es un genérico. Hagan de cuenta que es una clase abstracta. Object es una clase abstracta. Es una clase abstracta para definir los objetos. Es exactamente lo que hace Java, ¿sí? Todas las clases se pegan de object, ¿sí? Exactamente eso, ¿sí? Es un objeto abstracto. Entonces, muchachos, observen este, ¿sí? ¿Qué ven aquí? Entonces, tenemos clase 1 y clase 2. Observen que la clase 2 redefine a quién. Allí. Pero si yo pregunto aquí por X, voy a obtener el de X de la clase 1. Y aquí es donde ya se va poniendo interesante. Observen. Vamos a ejecutar esto. Entonces, vamos a ver qué devuelve cada cosa. Entonces, empezamos. Instanciamos un objeto de la clase 2. Entonces, el objeto de la clase 2, ¿cierto? Miren qué hace inicializáis. Solo devuelve. Ah, perdón. La clase 2, ¿cierto? New C2. ¿Qué pasa aquí? No tiene inicializáis. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sencillamente, por ahora es 0. ¿Sí me siguen allí? Y es 0. ¿Listo? Nadie les ha seteado el valor. Ahora, decimos O2 set x1 101. Entonces, set x1 está en la clase 2. ¿Dónde lo busca? La busca en el papá. ¿Ya lo ven? Set x1 101. Entonces, ¿quién toma el valor de 1? X toma el valor de 101. Bien, ahora set y1 102. Lo mismo está en la clase hija. Entonces, ¿dónde lo busca? En la clase padre, ¿cierto? Y, B. Entonces aquí Y igual a V. Entonces, Y igual a 102. Y ahora dice set Y2. Pero estoy con este Y de acá. ¿Sí lo ven? No es este Y de arriba. ¿Sí? Entonces aquí sería Y igual, voy a ponerle Y2 igual a 999. Cuando pregunto por X1, Y1, miren, 102. Si pregunto por X2, como X no existe en esta clase, se toma el del padre. Y acá finalmente Y2 vale 999, pero se refiere a este Y que yo seteé aquí. Ahí ya depende de uno setea las cosas. Deben tener cuidado porque en el examen pues va a ser así. Yo les pongo con un código y ustedes tienen que ir mirando dónde están seteando las cosas. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, aquí está explicado, ¿cierto? Pero básicamente lo que se refiere es esto, que si yo pregunto por X y por Y dentro de C1, estoy refiriéndome a esto de acá. Y si yo pregunto por X yo en C2, pues en este caso me refiero a este Y me refiero a este X. ¿Listo? Y, eso Y anula, Y de C2 anula al Y de C1. Pero yo puedo seguir accediendo Y de C1 ¿en dónde? En C1. O sea, si yo estoy parado en C1, pues puedo acceder al Y. ¿Estamos ahí? Puedo acceder sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Algunos deberían de tomar cafecito. No, si quieren, vayan. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, muchachos? Este X, pues usted ve el de arriba. Pero ¿qué pasa con este Y? Este Y de aquí, este campo, oculta ¿a quién? A este campo de acá. ¿Listo? Bien, muchachos.
bueno, aquí está explicado, ¿cierto? Entonces, se dice que el nuevo método anula el método. Bien, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen, que es lo que se refiere acá, si ustedes tuvieran aquí, por ejemplo, getY1, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando hago getY1? No. Porque como pregunto por Y es este Y. Pero ¿qué pasa con este Y1 versus este getY1? Como yo estoy acá, yo encuentro primero este anula el del padre. Eso mismo pasa en objetos, ¿sí? Que ustedes colocan, eso es eso tiene un nombre que no recuerdo. Pero aquí hablamos de, ¿cómo? No, sobrecarga es otra cosa. Sobrecarga es cuando usted tiene dos métodos y tienen diferentes. No, esto tiene otro nombre, pero llamémoslo anular. De momento se me va el nombre. ¿Sí? ¿Sí? Sobreescribir, creo que es el nombre correcto. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo que os quiero, muchachos. ¿Cómo les hago? Les hago el llamado de alerta. Presten atención aquí. Porque aquí es donde uno se equivoca en el parcial. ¿Sí? Entonces, tengo una clase 1 y una clase 2. ¿Estamos de acuerdo? Normal. Luego tengo una declaración de 1 y una declaración de 2. ¿Sí? Entonces declaro un objeto de la clase 1 y un objeto de la clase 2. Vamos a ver. O1 de M1. O1 de M1 que retorna 1. O1 de M2 que retorna 100. Y O1 de M3, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Este self, ¿sí? Es el objeto que nosotros estamos ejecutando, instanciando y es determinado en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo invoco algo del método O1, este O1 dentro del objeto pasa a ser el self, el this, ¿sí? Pero eso se determina en ejecución. Esto es muy útil para entender self en Python, ¿sí? Es la instancia del mismo objeto que han declarado. Entonces me hago entender. Este self en la primera ejecución lo reemplazamos por O1. Entonces, send de O1 de O2, entonces le dice send O1 de M3 sería send O1 de M2 y M2 que devuelve 100. ¿Estamos ahí? ¿Cómo? Sí, eso va a pasar en la siguiente instancia. Sí, claro, tienes razón ahí. Pero lo que quiero que vean es que este self es la ¿qué? Es la instancia del objeto. Es el objeto que estamos ejecutando. ¿Sí? ¿Vale? Va a pasar en todo el código con el mismo objeto. Si yo pregunto por el self, me refiero a O1. Ahí. ¿Sí me siguen? Sin importar en qué nivel esté. Es el objeto que yo he instanciado. Ese self, usted lo cambia por el O que haya ejecutado. Que eso es una de las principales confund y vencerás de aquí. ¿Sí? Ahora, vamos con O2. O2 de M1. O2 de M1. Aquí está M1. Aquí entonces devolvemos 1. Luego M2. M2 que devuelve 2. Porque M2 anula el anterior. Y ahora viene M3. Y miren lo que pasa. De M3, este self pasa a ser O2. Entonces send O2 M2. Tengo que buscar otra vez acá. ¿Sí lo ven? Entonces, cuidado. ¿Sí? Y me va a devolver finalmente 2. ¿Sí? El self es el mismo objeto que estamos instanciando. ¿Sí? Cuando usted le hace send, muchachos, cuando usted le hace send, todo esto pasa a ser el self. ¿Listo? Ese es el self. El segundo argumento. Sí, por eso se ejecuta así. ¿Vale? El self es el mismo objeto que estamos instanciando. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí está explicado. Bien. Cuando el método a ser ejecutado no se determina en la clase actual, el método es invocado, solo se conocerá en tiempo de invocado. Eso significa que hay despacho dinámico de método. Ya hemos hablado del despacho dinámico, que uno a la larga no sabe de qué clase es. Y aquí pasa lo mismo con el self.
Uno en el self no sabe qué clase es. ¿Por qué? Porque pues hay muchas clases hacia abajo. Entonces podría ser de una de las clases que heredan de mí. ¿Sí? Y ese self se determina en ejecución. ¿Y el self siempre qué es? El objeto que yo estoy instanciando. Ese se determina en tiempo de ejecución. Por esa razón, tengan cuidado. ¿Listo? Y con el self. Porque como dice send self m2, si el objeto es distancia 1 sería send o1 m2. Y si es distancia 2, send o2 m2. Exactamente. Por eso se le conoce como despacho dinámico, porque uno no sabe. El despacho estático es cuando usted lo llama directamente y te da un valor. O sea, por ejemplo, M1 solito que vuelve 1 es despacho estático, porque es de 1. Pero despacho dinámico se refiere a que puede ser lo que le manden. ¿Y cuando usted se da cuenta? Cuando está en runtime. Correcto, usted está en runtime, usted se da cuenta a quién despachar. ¿Sí? Bien, muchachos. Bueno, aquí está explicado. Y luego viene super. Super, ¿qué hace? Invoca algo de la clase anterior. Observemos este. ¿Sí? Miren lo que hace este inicialize. ¿Observan acá? Llama super inicialize. ¿Sí? Cuando yo lo inicializo, también inicializo a mi padre, a la clase anterior. ¿Sí? Ese super es para invocar clases del padre. Listo, no hay más que decir ahí. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Sentimientos? Si quedan aún. ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Ah, bueno. Seguimos. Seguimos por acá.